Buenas tardes, mi nombre es Valeria Sofía Sarmiento Melo de grado noveno y el día de hoy les voy a exponer mi actividad TIC de religión. Algunos temas que vamos a tratar será la pregunta de investigación, que es el pecado original, que dice la Biblia sobre el pecado, explicado con el ejemplo de Adán y Eva. También hablaremos de la historia del pecado original, pecados capitales, consecuencias del pecado original, perdón del pecado original. Pregunta de investigación: ¿qué consecuencias tiene el pecado en la vida del hombre? ¿Qué es el pecado original? El término pecado original es originario de la fe cristiana y es para ellos el origen y la causa de la existencia de pecado en el mundo. La Biblia cuenta que el pecado original existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedecen al ser seducidos por la serpiente, representación del demonio, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, e impregnando desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. El pecado original es el primer pecado que existió y se convirtió en un estado adquirido y un no acto cometido. Ahora lo voy a explicar con el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva pasaron a intentar en vano huir de su mirada, ocultándose detrás de un arbusto. Otra consecuencia consiste en experimentar la desnudez, tanto física como espiritual. Adán y Eva estaban ya desnudos antes de la caída, pero no se había dado cuenta de ello hasta ahora. El pecado trastornó su mirada y el modo de sentirse mirados. El pecado no tolera la mirada ajena hacia el interior de nuestro corazón. Construye un mundo falto de belleza que instintivamente se quiere ocultar a la mirada de Dios y de los hombres, pero no solo daña la relación con Dios, sino que daña igualmente la relación con las otras personas que están a nuestro lado, y hace que uno no tenga la valentía de asumir las propias responsabilidades. La historia del pecado original. Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán acusó a Dios indirectamente por haberle dado a Eva por compañera. La mujer que me diste como compañera hace a Dios responsable de su propia decisión, pero también a Eva, aquella a quien desde el mismo día que la vio la reconoció con alegría como hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán no asumió su responsabilidad, sino que la proyectó sobre Dios y sobre Eva. Por su parte, Eva, cuando Dios le preguntó ¿qué es lo que has hecho?, también trató de huir de su propia responsabilidad, descargándola sobre la serpiente, que ciertamente tuvo su responsabilidad en todo este drama, pero su actuación no anula la libertad humana. Eva le respondió a Dios diciendo: la serpiente me engañó y comí. En esta respuesta de Eva descubrimos otra definición del pecado. En este caso se presenta como un engaño. Como frecuencia se va al pecado partiendo de un engaño, como si uno tuviera un espejismo. Cuando uno toma conciencia de que las consecuencias caen en la cuenta de que realmente estaba engañado. Creía que iba a alcanzar felicidad y alegría, pero se encuentra con una alegría pasajera y con una amargura que perdura. María precisamente aparece en el Evangelio con la actitud contraria a Adán y Eva en el paraíso. María se muestra obediente y totalmente disponible a los proyectos de Dios. No se oculta de Dios, porque toda ella irradia la belleza divina. No tiene nada que ocultar, su espíritu es totalmente transparente. No hay en él sombras ni oscuridades. Es un caso único y excepcional en la historia de la humanidad. Con ella descubrimos la importancia de acoger y engendrar a Jesús en nuestros corazones. Con ella somos llamados a colaborar en la renovación y misión salvífica de Dios. Así se revela para la humanidad entera, en la toda hermosa, la mente de su propio camino. Entonces, confiemos en Dios, siempre en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Los 7 pecados capitales en la Biblia. Primero, soberbia. Es una estima desordenada de sí mismo que hace que considere uno superior a los demás y quiere elevarse por encima de ellos.
El primer pecado de soberbia lo cometió el demonio cuando se rebeló contra Dios. Los efectos de la soberbia son: primero, el orgullo. Procura hacer ostentación de las cualidades que cree uno tener. Segundo, se cree capaz de todo y esta es la presunción. Tercero, se quiere aparecer mejor de lo que es y se desprecia a sus iguales o sus inferiores. La virtud opuesta a la soberbia es la humildad. El segundo pecado capital es la avaricia. Es un amor excesivo por los bienes materiales y principalmente por el dinero. Se reconoce que se estiman los bienes materiales con exceso, cuando sin importar los medios ilícitos se está dispuesto a adquirirlos, conservarlos y aumentarlos. La avaricia es un gran pecado. San Pablo la llama una idolatría y declara que los avaros no entrarán en el reino de los cielos. La avaricia nos hace duros con los pobres, indiferentes a los bienes del cielo, y hasta nos incita a veces a apoderarnos de los bienes ajenos. La virtud opuesta a la avaricia es la bondad. El tercer pecado capital es la lujuria. Adicción, depravación, perversión, desviaciones y pasiones vergonzosas. Es el vicio vergonzoso de la impureza prohibida por el sexto y noveno mandamiento. La lujuria nos hace aborrecer nuestros deberes religiosos, ciega el espíritu, endurece el corazón, perjudica la salud y las más bellas cualidades del alma. Se pierde la capacidad de amar y se ve a los demás como objetos desechables, uses y desecheces. Y la pasión se confunde como amor. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de sensibilidad humana. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, la pornografía y la homosexualidad. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad no es otra cosa sino el demonio de la sexualidad por la razón para aprender a respetar a sí mismo, a respetarse a sí mismo y a los demás. El cuarto pecado capital es la ira. La ira es un movimiento desordenado del alma que nos impulsa a rechazar con violencia lo que nos desagrada. Las causas ordinarias de la ira son la soberbia y el apego obstinado a las propias ideas. La ira nos induce a blasfemar del santo nombre de Dios, vengarnos del prójimo, injuriar, lastimar, herir y en ocasiones hasta dar muerte. Matar no solo es quitar la vida, es atentar contra la dignidad, la honra y el honor. Cuando Dios nos manda no matar, nos prohíbe dañar la vida corporal y espiritual, tanto la propia como la de nuestro prójimo. Este pecado atenta también contra el quinto mandamiento. La virtud opuesta a la ira es la paciencia. El quinto pecado capital es la gula. Es una afición desordenada a beber y comer. Dicha afición es desordenada cuando se come o se bebe con exceso o por el solo placer de satisfacer la sensualidad. La gula es un pecado. San Pablo compara a los que se entregan a ella como idólatras y dice que hacen de su vientre un dios. La virtud opuesta a la gula es la moderación. El sexto pecado capital es la envidia. La envidia es una tristeza que se siente a la vista del bien ajeno o una alegría culpable por el mal del prójimo. La envidia es un gran pecado porque, primero, se opone directamente al amor del prójimo. Segundo, hace al que es esclavo de ella semejante al demonio, porque por la envidia busca ahora los medios de hacer daño. La envidia es un tormento y un suplicio continuos. Roe y devora el corazón. La envidia engendra gran número de pecados. Las sospechas injustas, las calumnias,
maledicencias, discordias, odio y hasta homicidio. La virtud opuesta a la envidia es la caridad. El séptimo y último pecado capital es la pereza. Es una afición excesiva al descanso, en negligencia, descuido de nuestros deberes para no imponernos ningún esfuerzo. Hay dos clases de pereza. La primera, la espiritual, que nos induce a ser apáticos e indiferentes de nuestros deberes religiosos. La segunda, la temporal, que nos induce a no reconocer y aceptar los deberes de nuestro propio estado. Es la madre de todos los vicios, engendra principalmente la ociosidad y la pérdida de tiempo, origen de la ignorancia y de la incapacidad, produce inconstancia y inutilidad de la vida. La virtud opuesta a la pereza es la diligencia, que nos impulsa a cumplir todos nuestros deberes con exactitud y entusiasmo. Consecuencias del pecado original. Algunas de las consecuencias que según la Iglesia Católica dejó el pecado original son: el mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales. Otra sería la conciencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia, manchó la tendencia natural humana hacia el bien con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. Y la última sería: la muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y a Eva si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, o también llamado árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieras, ciertamente morirías. Que esta sería una cita bíblica del Génesis 2:17. Perdón del pecado original. Gracias a la sangre de Cristo, el pecado original es perdonado con el bautismo, que otorga la gracia santíficamente por primera vez. En otras palabras, otorga el nacimiento a la vida espiritual y a la renovación de la amistad con Dios. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, o por decirlo así, por el pecado original, es que nosotros nos podemos bautizar para así tener una relación más directa y más concreta con Dios. Ahora, para la conclusión, voy a retomar la pregunta de investigación, que sería: ¿qué consecuencias tiene el pecado en la vida del hombre? Construye un mundo falto de belleza que instintivamente se quiere ocultar a la mirada de Dios y de los hombres, pero no solo daña la relación con Dios, sino que daña igualmente la relación con las otras personas que están a nuestro lado y hace que uno no tenga la valentía de asumir sus propias responsabilidades. Las consecuencias de pecar sería que no podemos tener una relación sana o directa con Dios, ya que estamos faltándole el respeto a los mandamientos que Él nos ha puesto y a las normas que Él nos ha puesto, como hicieron Adán y Eva con la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta es mi webgrafía y muchas gracias por su atención.